Falta 10 minutos. Bien, muchachos, falta 10 minutos ya. 9 puntos estamos terminando para no perjudicarles a ustedes en sus tiempos y también yo tengo que pensar que tienen clases y otras cosas más. Bueno, continuamos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver ya un gráfico, pues como dije anteriormente, un gráfico real, ¿no es cierto? No solamente en la parte dibujo o geometría, pues esto es una cosa real, ¿no? Y esto hemos visto en algunas partes del país y de todo, ¿no? En este caso, pues cómo se forma estos meandros. En este caso, eh, aquí se da exactamente, ya aplicando un poco las condiciones hidráulicas, hablamos especialmente de lo que es en cuanto a velocidades bajas, ¿sí? Velocidades bajas, y en cuanto se refiere en este caso números de Fru, dijimos en este caso Fru, cuando Fru en este caso pues es menor que 1, cuando Fru es igual a 0, perdón, es igual a 1, y cuando Fru es mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos específicamente estos valores que son, ¿sí? Bien. Entonces eso tiene que ver en función del tipo de flujo que se da. Entonces cuando hablamos de este caso, flujo menor que 1, estamos hablando de velocidades muy pequeñitas, en este caso de flujo subcrítico, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces aquí esto se da, por ejemplo, en el oriente se da mucho, ¿no? En el río Napo, en el río Guarico, pues observamos este tipo de, de meandros y de sinuosidades que se da acá. Bien, aquí vamos a ver, en este caso, pues, lo que es la geometría de los meandros. Aquí ya desde el punto de vista ya geométrico, como nosotros podemos ya calcular exactamente algunos parámetros de lo que es un meandro en este caso, ¿sí? Estamos observando aquí, por ejemplo, la parte sinusoidal, la parte central, en este caso sería en este caso el eje del cauce del río, ¿sí? Cauce del río. Y aquí habrá algunas cosas, digamos, lo que es la parte hidráulica, es decir, la depositación se da ¿dónde? Se da exactamente en esta parte, se produce la erosión y los sedimentos son depositados en la parte opuesta prácticamente al río, ¿sí? Entonces se da en este caso la erosión. Ya, de la misma manera se daría en las siguientes ramales, ¿no es cierto? Se da este caso. Ya, aquí tenemos este que se llama en este caso el ángulo teta. Si ustedes observan en este caso, pues es de la simetría que anteriormente hablábamos, ¿no es cierto? La parte simétrica a la parte simétrica, ¿no es cierto? Y aquí medimos el ángulo en este caso y el ángulo de giro que se da en este caso, el meandro. Este B sería en este caso que es el ancho del río, ¿no? El ancho del río, ¿sí? El B ancho del río, ¿ya? Aquí también tenemos lo que es el B, el ancho del meandro, que estamos en este caso hablando. Aquí sería el radio, en este caso, el radio de curvatura del meandro, ¿sí? Respecto al eje del río, ¿sí ven? No es respecto acá a la curva, sino respecto al eje del río, es el radio, en este caso, de curvatura. La amplitud, en este caso, pues prácticamente es del eje a eje como tipo radio. En este caso, este valor es 2 veces A. Y en función de estos parámetros calculamos en este caso lo que es lambda. La longitud en este caso de onda del meandro, que es esta. ¿Sí? Entonces esto debemos saber diferenciar bien qué tipo de variables o qué tipo de parámetros nosotros obtenemos de un meandro y para calcular exactamente lo que nos ayuda es la longitud en este caso de la onda del meandro. Entonces en función de qué estaría, en función de la amplitud, del radio de curvatura y del ancho del río en este caso. ¿Sí? Ya. Para ir terminando, pues vamos a ver esta parte, la última lámina, porque parece que la chica ya se fue, solamente estás tú. Ya, en resumen de un meandro, dice, por lo general el río se divide en meandros individuales, ¿sí? Aquí hablamos de este caso, meandros individuales, ¿no es cierto? Ya, considerados a partir de un punto de inflexión por los cuales caracteriza ese promedio. La sinuosidad es la relación entre la longitud del río, exactamente, o sea, S, ¿no? La sinuosidad, y la longitud del valle. Vamos a ver en la siguiente lámina cuál es la longitud del valle y cuál es la longitud del río. La longitud del río vamos a ver. Claro, los meandros son de diferentes formas y tamaños. Por ejemplo, aquí estamos. Este es no sinuoso, ¿no es cierto? No sinuoso, ¿sí? Este tiene una sinuosidad. O sea, nosotros vamos a calcular lo que es la sinuosidad, ¿sí?
Entonces, la sinuosidad, ¿en función de qué? En este caso, mire, acá es un río no sinuoso, pero tiene un río recto. Acá tiene una sinuosidad varía entre cuánto, entre 1,06 a 1,25. Este tipo de río entre recto y un poco sinuoso, ¿no es cierto? Acá un río entre poco sinuoso a sinuoso total, ¿no es cierto? 1,26 a 2. Y un sinuoso prácticamente casi que tenía tensado, va a ser una sinuosidad mayor a 2. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular, en este caso, lo que es la sinuosidad del río en función de la longitud del mismo sobre la longitud del valle. ¿Sí? Y finalmente veamos esta otra lámina. ¿Sí? Vamos a ver para calcular exactamente la sinuosidad. Y vamos a ver cuáles son los parámetros que había indicado anteriormente. Bien, aquí estamos exactamente. Dimensión de la sinuosidad y tortuosidad. Y aquí tenemos otro término más. La tortuosidad, es decir, en este caso, que tortuosidad significa hay cantidad de islotes dentro de y curvas en los ríos, ¿sí? ¿Sí? Curvas de ese río. Entonces hablamos de ese caso, vamos a ver la sinuosidad. Aquí estamos. Sinuosidad es igual a ABC sobre AC, exactamente. ¿Qué quiere decir ABC? ABC es la longitud. Nosotros en geología sabemos calcular esta longitud, ¿no es cierto? Del río. Venimos calculando de esta manera acá, ¿no? ¿Sí? En el ArcGIS cogemos y calculamos, pues antes se calculaba a través de un, ¿cómo era? No me acuerdo del papelito que había antes. Bueno, se calculaba esto. Entonces tenemos la longitud, ¿sobre cuál? Sobre, en este caso, la longitud directa, llamas entre A y el punto C, exactamente. Y esta es la sinuosidad. Entonces la sinuosidad sería igual, entonces en conclusión, ¿qué será? La longitud del talweb, entonces llamamos en este caso, la longitud del talweb sobre la longitud del valle. ¿Sí? Si vamos acá viendo, es esta, ¿no es cierto? Entonces al final la sinuosidad estamos calculando en función de esto. Entonces la longitud del talweb sería, en este caso, sería la longitud del río en el tramo que estamos calculando la sinuosidad. ¿Sí? Y el valle sería la longitud total desde el inicio del cálculo que estamos haciendo del tramo hasta el final del tramo. Entonces sería en este caso la sinuosidad de un río que tenga acá. Ahora acá vamos a estar viendo lo que es la tortuosidad, ¿sí? Es decir, algo más, más cantidad en este caso, de curvaturas y de islotes que está dentro del río, ¿no es cierto? Va a ser igual a qué? A la longitud del talweb, que en este caso sería ABC, menos la longitud del valle sobre la longitud del valle, y por 100. Entonces, la tortuosidad calculamos en qué? En porcentaje, ¿no es cierto? Por 100, exactamente. Ya, y aquí estamos los valores exactamente cuando nosotros podemos ir, calculamos en este caso la sinuosidad, y si es que la sinuosidad está menor que 1,3, va a ser, decimos que el río tiene una sinuosidad baja. Si la sinuosidad está entre 1,3 a 2, la sinuosidad es moderada, y si la sinuosidad está en mayor a 2, consecuentemente es un río totalmente sinuoso o alto. Y para calcular tortuosidad de esta manera, ¿sí? Muy bien, entonces miren ustedes, ya podemos calcular algunos parámetros ya morfológicos del río en función de ya de dimensiones calculadas en el cauce, ¿no es cierto? En el río. Para esto lo que hacemos es, como el ejemplo vemos acá, nosotros generalmente calculamos en sitios donde nosotros queremos determinar sus parámetros, ¿sí? Yo puedo decir, calcular yo qué sé, desde Puerto Providencia hasta Puerto Murialdo, cuál es la sinuosidad del río, porque necesito saber la navegabilidad del río, ¿no es cierto? Para saber exactamente, para determinar la navegabilidad del río, necesito calcular ese tipo de parámetros, ¿sí? Exactamente. O sea, no es que estos parámetros solamente sirven para decir, bueno, ya sé un poco de hidráulica fluvial, pero no, esto sirve exactamente para tomar decisiones, por ejemplo, para lo que es navegabilidad. Y aquí hablamos especialmente de lo que es caudales sólidos, caudales líquidos, y estos sitios que nosotros vemos acá, la longitud del río, que es la parte central, nos ayuda exactamente a determinar sitios por donde puede ir embarcaciones de alto calado y sitios donde no pueden estar, no pueden navegar, porque pueden quedarse varadas las naves, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, esto nos ayuda exactamente para tomar esas decisiones en lo que se llama exactamente para lo que es navegabilidad en ríos, ¿sí? Bueno, muchachos, hasta aquí quedamos, ¿sí? Las 2 horas completas con descansos que hemos tenido y nos vemos el día de mañana. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, yo tenía una duda respecto a Dimos. los trabajos que tenemos que mandar. Uno dijo que teníamos un ejercicio que estaba ahí en las diapositivas. ¿Va a crear una tarea?
Sí, esa tarea que yo, mira, la tarea está hablando en este caso del río Napo, digamos del río Tena, me parece que está dado, ¿ya? Pero el trabajo les voy a enviar mañana, que hagan hasta el día domingo. Lo que yo defino es precisamente, a ver, vamos a ver. En el caso me vayas en el río Napo, tómense en el Google, tomen un tramo del río Napo y calculen todo lo que hemos venido calculando. Eso ya mañana les coloco en la plataforma lo que calculen todo en este tramo. Por supuesto que esto va hasta el río Napo, está así, ¿no? Así, así, y sus islotes. Entonces, calcular todos los parámetros, de este caso, lo hablamos de este caso, el tipo de río que está en este tramo, la sinuosidad del río, la tortuosidad del río, en este caso, y todos los parámetros que hemos ido viendo acá. Pero eso ya les voy a preparar para subir a la plataforma para el día de mañana. Mientras tanto, si ustedes quieren, pues pueden practicar con el ejercicio que está puesto en la diapositiva, que ya está subido a la plataforma, ustedes vieron, ya está subido. Entonces, Ujú. ustedes pueden ir leyéndose más cosas y trabajando en ese tema. Y Ya, ya, el otro era de la tarea de las del estudio multitemporal de la morfología de los ríos. exactamente, el multitemporal, vamos a ver despuesito, porque ahí necesito determinar por lo menos dos fases del temporal. Sí, la misma tramo del río, yo que sé, si me bajo la fotografía del Google de hace 5 años y luego me bajo la fotografía del Google del mismo tramo de hoy o el más actualizado que haya. Entonces tomo esa fotografía, esta y la superpongo sobre esta y saber exactamente si es que esto me calza o no y saber si es que el río ha habido modificación o no ha habido modificación del río para determinar exactamente el área de por dónde está transitando el río de tal época a tal época. Sí, pero si ustedes creen conveniente ya, y yo lo que les pongo, no les digo el tramo entre tal tramo y tal tramo, sino ustedes ya pueden comenzar a bajarse esta información y decir, bueno, yo hago desde la coordenada tal hasta la coordenada tal y ya ir adelantando un poco el gráfico. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver exactamente, parece en el caso uno, lo que es el estudio multitemporal y el otro, calcular los parámetros. Entonces, pero puede ser, es mejor dicho, en la misma longitud del cauce. Ahora ustedes van a decir, ¿cuál es la longitud? Ustedes tomen la longitud que ustedes quieran, ¿no? Ustedes quieran, diga, yo te hago desde tal coordenada a tal coordenada, pues lo importante aquí es tener una práctica un poco más real de lo que estamos viendo acá en la parte de, digamos, lo que es la teoría. ¿Alguna pregunta más? Dime nomás. O sea que esta tarea también va a ser para el domingo Así es, para el domingo. y, Para el domingo. y O sea, eso mañana no ya es, terminaríamos de explicar todo. claro, mañana terminamos de explicar, porque todavía falta aquí generar unos ejercicios que tengo acá. ¿Sí? Entonces el Ya, tiempo no da mucho. la otra pregunta es como, ya que hoy es la segunda clase, también ya deberíamos decirle que Cuenca vamos a intervenir para el proyecto. No todavía, mijo, no todavía, porque tenemos que acabar ese tema y luego entramos recién, vamos a entrar Ya, mañana a mitad de tiempo, digamos, que trabajaremos en el tema esto ya de erosión. Porque ya, profe. no le podía decirles nada porque tienen que tener ya conocimiento de algo para que ustedes sepan en qué territorio están hablando, ¿ya? Ya, Sí, ya, profe. ya listo, ya muchacho. ¿Alguna Entonces, cosa más? no, eso de momento. Ya, muchas gracias, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias por la asistencia, muchachos. Chao. Gracias, profe, esta mañana. De igual manera, muchachos.